presento, mi nombre es Luis Salinas, yo soy médico psiquiatra y formo parte de la Fundación Alianza y Salud con el cargo de presidente de la misma. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar la presentación de la doctora Roxana Silvina Romano, que es médica infectóloga. Durante la misma es probable que a ustedes eh, se les dé de hacerle alguna pregunta o algún comentario acerca de la exposición que está haciendo. Para lo cual lo que le vamos a pedir es que lo vuelquen en el chat del Zoom, porque al terminar la ponencia de la doctora Romano, ella va a tener tiempo de leer esas preguntas y de responder lo más que pueda durante el tiempo que nos quede. La doctora Romano, matrícula nacional 124.747, actualmente es jefa del servicio de infectología del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda, Buenos Aires. Es docente de la materia en la Cátedra de Infectología de la UBA en el mismo hospital y es prosecretaria de la Fundación Alianza y Salud. Esperamos que sea de su interés y ahora le dejo la palabra a la expositora, la doctora Romano. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer encuentro, a esta primer conferencia de la Fundación. Bueno, vamos a hablar hoy de prevención de infecciones respiratorias. Elegimos este tema como primer tema dentro de este ciclo por el momento del año en el que estamos, teniendo en cuenta que tenemos por delante parte del otoño y el invierno, con lo cual ya muchas de las conductas que acá se proponen se pueden ya ir efectivizando a lo largo de estos días. Primero hablamos de qué son las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias son un grupo muy grande de síndromes, de cuadros respiratorios que van desde algo muy simple como un resfrío común a expresiones eh, de mayor gravedad como una neumonía, ¿no? Eh, Pueden ser, abarcan afecciones desde la nariz hasta los pulmones, ¿no? De la nariz, la garganta, los bronquios, los pulmones. Muchas de ellas tienen afecciones a nivel de los oídos, em, de los senos paranasales. En realidad, todo eso forma parte de nuestro sistema respiratorio. Las dividimos en bajas o altas en función de donde hagan su expresión sintomática, mayormente lo que decimos rinitis o faringoamigdalitis son las altas, las que están por arriba de la tráquea. Y bajas son aquellas que afectan los bronquios y los pulmones. En cuanto a síntomas, bueno, todos los conocemos, son muy floridos, eh, fiebre, congestión nasal, tos, expectoración, a veces no, la tos a veces se seca, cansancio, dolor de cuerpo, malestar general. em, Todos ellos conforman parte de la sintomatología que en general es muy inespecífica. Por sí sola no nos dice qué virus o qué germen está generando este cuadro. Todas ellas tienen mucha sintomatología en común. En cuanto a los principales agentes que causan las infecciones respiratorias, están los virus. Y este es un tema que es muy importante saberlo, porque generalmente creemos que son bacterianas y vamos a buscar antibióticos o vamos a la consulta médica esperando que nos receten un antibiótico o vamos a comprar un antibiótico o tomamos uno que tenemos guardado. Y en realidad la mayoría de los cuadros respiratorios son de origen viral. Dentro de esos virus, o sea que no se indica antibiótico. Los cuadros virales no se tratan con antibióticos. Dentro de los virus está el malo de la película, que es el virus influenza, con todas sus variantes. Después vamos a ver el virus tan conocido por nosotros, el coronavirus,
el sincicial respiratorio, que antes creíamos que era un virus de niños, cada vez se fue conociendo más de la afectación que tiene hacia los adultos ahora. Rinovirus, que es el que da el resfrío común, y adenovirus, que también suele acompañar con diarrea, con conjuntivitis. Bueno, ahí están ellos. También hay bacterias que generan infecciones respiratorias. La vedette es el neumococo. ¿Mm? El neumococo puede ser que lo portemos en nuestras fosas nasales, en nuestras amígdalas y no genere infección. Y en algún momento puede generar infección. Infecciones altas, como faringoamigdalitis, también puede dar otitis y también puede dar neumonía. Hay a otras bacterias, pero es muy frecuente y es muy alta la prevalencia de neumonía por neumococo o afecciones de las vías respiratorias bacterianas por neumococo. En cuanto a los virus, que es donde más nos vamos a concentrar, generan secreciones respiratorias. Esto es lo que generalmente vemos, ¿no? Y estas pueden transmitirse de distintas maneras, de distintos modos, independientemente y simultáneamente. Y ahora vamos a ver qué sucede con esto. Generalmente tenemos secreciones respiratorias, les decía, y estas secreciones viajan por muchos lados, ¿no? Ahí hay una manito, bueno, qué fea, con secreciones respiratorias y un celular, ¿no? ¿Y por qué esta imagen, no? Hoy en día sabemos que es el vector moderno el celular, ¿no? Es aquel que es transmisor de un montón de gérmenes, de hecho se lo ha estudiado y tiene las mismas bacterias que un botón del inodoro. Les cuento como un dato de color. Las mismas cantidad y características de las bacterias que tiene un botón del inodoro. El celular se ha transformado ahora en un vector, ¿no? Es aquel que puede transmitir, ¿por qué? Porque está sucio. Es muy infrecuente que se lo desinfecte al celular. El celular se lo debe desinfectar todos los días, sencillamente con un poquito de alcohol sobre un paño o sobre un papel y se lo puede limpiar. ¿M? Sencillamente. Y además el celular circula por todos lados, lo apoyamos en todos lados, está en nuestros bolsillos, con nosotros, nos acompaña al baño y en distintas superficies, ¿no? Este es uno de los mecanismos más silenciosos y frecuentes de transmisión de infecciones respiratorias. En cuanto al modo de transmisión, que esto nos va a ayudar a comprenderlo para después ver qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo, tenemos que los virus respiratorios y consecuentemente las infecciones respiratorias pueden transmitirse por contacto físico. Es decir, de una persona que está infectada a una persona que está sana, ¿no? Esto, por ejemplo, para dar ejemplos, puede ser cuando un niño toca sus secreciones y luego toca a otro, ¿no? O, por ejemplo, cuando atendemos a alguien que está enfermo de una infección respiratoria y no nos higienizamos las manos. ¿M? O tocamos material que está, por ejemplo, la ropa. Si bien la ropa no es un vector importante hoy en día, cada vez se le da menos importancia a la ropa del enfermo como elemento de transmisión, puede suceder que en algunos casos haya una viabilidad del virus a algunas pocas horas y si no me higienizo las manos, bueno, puede haber ahí un contacto. Eh, También contactos indirectos que le llamamos, que es a través de las fomites, decimos nosotros, que son los elementos que están alrededor del paciente y que están con él. La unidad paciente, decimos a veces nosotros. Es decir, aquello que está contaminado por secreciones del paciente y que obviamente no están limpios, como por ejemplo un picaporte, como por ejemplo la mesa de luz, por ejemplo en una sala de espera pediátrica, ni que hablar los juguetes que hay en las salas de espera pediátrica.
los juguetes de una guardería, compartir algún otro elemento, por ejemplo el mate, por ejemplo los vasos, los cubiertos. Estas son modos de transmisión indirecto, es decir, yo no estoy en contacto directo con el paciente, pero sí con sus secreciones. Y sus secreciones en algún elemento de su entorno. Y después el modo directo, que es cuando a través de gotitas, de gotas de distintos tamaños, toman contacto con mi vía aérea. En la época del COVID se estudió un montón este tema de las gotitas. Cuánto tenían que medir, cuántos metros viajaban, todo esto para poder entender el mecanismo que tenía el virus para transmitirse y por otro lado para poder luego obrar en consecuencia en medidas de protección. Entonces, este es un mecanismo directo, que alguien estornude y yo esté a menos de 2 metros. ¿Qué pasa con esas gotitas? Esas gotitas tienen distintas características y tienen un impacto distinto. Por ejemplo, las gotas grandes, que le llamamos las gotas grandes, le decimos nosotros, que son realmente que tienen más de 5 micrones, esas caen enseguida. Es la flecha que vemos hacia abajo. ¿Hacia dónde caen enseguida? En menos de 5 segundos. Y caen a la mesita de luz, a la mesa, al celular, también puede ser. Bueno, quedan ahí en las fomites, en las superficies. Y luego están las gotitas más chiquitas y algunas tienen una gran capacidad o sea, a medida que menos pesan, más pueden quedar suspendidas y transmitirse en la distancia, e incluso otras que son las más chiquititas, chiquitas, que le llamamos aerosoles, pueden quedar suspendidas en el aire. Y en función de determinadas características ambientales, pueden permanecer mucho tiempo en el aire y luego entrar en la vía respiratoria. Después vamos a ir viendo algunas cosas más. Bueno, existen algunas condiciones que están en relación a el empeoramiento o la progresión a la gravedad de alguna infección respiratoria. Una de las condiciones de los riesgos es la edad, los extremos de la vida. Los mayores de 65 años, por ejemplo, en realidad desde los 50 años, entran en un fenómeno que se llama inmunosenescencia, que es decir, que el sistema inmune, tanto en cantidad de células como en calidad de respuesta, empieza a disminuir. Eh, distintas áreas del sistema inmune, no me voy a detener ahora en ello, tanto la respuesta inmediata o la respuesta innata, que son unas células que hacen las veces de soldado, como los neutrófilos, van perdiendo el número y en capacidad de destruir, que llamamos células asesinas, se van volviendo más lentas en la capacidad de destruir cualquier germen que entre en el organismo. Y por otro lado, las otras células, que son las que se activan en memoria de haber encontrado ese virus en otro momento de la vida, también están afectadas por este fenómeno de la inmunosenescencia, en cuanto a que no reaccionan con la misma efectividad. Lo mismo los anticuerpos. ¿Qué pasa en este fenómeno de la inmunosenescencia? Esto es algo propio del desarrollo de la vida, ¿no? El ciclo biológico. Pero hay factores que pueden aumentar esta inmunosenescencia, es decir, más que aumentar, pueden acelerarlo, ¿no? Pueden acelerarlo. Y esto es muy importante reconocerlo porque sí son factores que pueden modificarse. Por ejemplo, bueno, la deprivación de sueño, la mala alimentación, una dieta inadecuada, el estrés por enfermedades psíquicas crónicas, eh, la toxicidad ambiental, la falta de deporte adecuado, todos estos fenómenos que son, todas estas situaciones que son corregibles,
muchas de ellas, pueden acelerar el proceso de la inmunosenescencia, es decir, que mi sistema inmune envejezca más rápido que mi ciclo biológico. Y es importante reconocer esto para poder revertirlo. La obesidad, el estrés en cualquiera de sus formas, el estrés produce una hormona que disminuye las defensas también, a su vez, ¿no? Entonces, decíamos, en cuanto a la edad, los mayores de 65, aunque la inmunosenescencia se sabe que comienza después de los 50, y también los niños, decíamos, los extremos de la vida. Los niños menores de 2 años tienen una condición biológica de inmadurez o de diferente inmadurez con respecto tal vez al sistema inmune adulto, pero que es diferente, cualitativamente diferente. El epitelio respiratorio, es decir, la piel del sistema respiratorio es mucho más frágil, tiene menos anticuerpos. Los neutrófilos que yo les decía, que son esas células soldaditos que tenemos recorriendo todo el organismo, tienen menos capacidad de capturar y de matar al agente extraño. Hay un proceso inflamatorio enorme, muy desregulado con respecto al adulto. Se acordarán todos de los bronquiolitos. Muchos hemos visto, hemos tenido hijos con bronquiolitis, hemos atendido seguro pacientes con bronquiolitis. Ahí en realidad lo que se ve es que en los broncos hay un fenómeno inflamatorio enorme producido por el virus incisional respiratorio, ¿no? Y entonces hay una mayor susceptibilidad de infecciones y a progresar de infecciones altas a infecciones bajas. ¿Qué agravante tienen a la vez los niños? Otros agravantes, además ya de su estatus inmunológico. Primero, los menores de 6 meses, los prematuros, los menores de 6 meses todavía están iniciando la formación de sus anticuerpos y de sus defensas. Los prematuros tienen menos anticuerpos de su madre. La falta de la lactancia materna, saben que en la lactancia materna se transfieren un sinnúmero de inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina A, además de otros factores inmunológicos protectores. La exposición ambiental, nosotros vemos muchos niños con enfermedades graves que viven hacinados, que viven en un ambiente donde se fuma, y las comorbilidades, niños que hayan nacido con alguna enfermedad, por ejemplo, una cardiopatía, una alteración del sistema inmune. Todos estos son agravantes que promueven o le abren la puerta a que una infección respiratoria pueda transformarse en una infección respiratoria grave. Decíamos los extremos de la vida, pero después también hay otro grupo, otras condiciones que también pueden llevar a que una infección se transforme en una infección respiratoria grave. Por ejemplo, aquel que tiene un daño pulmonar previo, como el EPOC, la enfermedad pulmonar crónica, es decir, ya el pulmón está enfermo, está con fibrosis, ya está inflamado, ya es un pulmón enfermo. Enfermedades del corazón, ¿no? Cardiopatías, insuficiencia cardíaca, la diabetes, la enfermedad de los riñones, porque en la enfermedad de los riñones la inmunidad también está afectada, lo mismo que el pulmón. Ciertas discapacidades, porque el paciente con discapacidad muchas veces no tiene el hábito de la higiene, no puede controlar sus secreciones, manejar las secreciones ni la higiene de manos. El embarazo es un estado de inmunosupresión relativo. Y el sistema inmunitario debilitado por muchísimas causas, por ejemplo, por infecciones virales como puede ser el HIV, por tratamientos inmunosupresores. Estas condiciones también entonces hay que tenerlas en cuenta, estén o no en el extremo de la vida. A esto se le añade el tabaquismo. Y quería traerlo
porque hay un cambio este año en lo que va a ser las indicaciones de vacunación, que después vamos a hablar, y que tiene que ver con incorporar a las personas que fuman dentro de la indicación de la vacuna antigripal, tengan la edad que tengan. Esto es algo nuevo que solicitó la Sociedad Argentina de Neumonología a raíz de los estudios que ellos hicieron, porque evaluaron que aquellas personas tabaquistas tienen mayor riesgo de infección grave respiratoria, tenga la edad que tenga. En el año 2000 se hizo un estudio en la población argentina en donde el 40% de la población era fumadora. En el 2018, luego de un trabajo relacionado con una asociación, con la Organización Mundial de la Salud, en un trabajo contra el tabaquismo, se redujo al 22.2%. Todo esto en Argentina. Así todo sigue siendo el principal asesino de Occidente. El 13% de la mortalidad en la Argentina, la causa es el tabaquismo y las consecuencias del tabaquismo. Es la sexta causa de muerte a nivel mundial. La Argentina está liderando lo que es el consumo de tabaco en adolescentes en Latinoamérica y particularmente en mujeres adolescentes. Con lo cual, esto es importante saberlo para evaluar cómo va cómo va a estar este paciente cuando sea grande, ¿no? Cómo van a estar sus pulmones, cómo va a estar su condición inmunológica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad pulmonar vinculada al consumo de tabaco, en el 90% de las causas de la causa de POC es el tabaco, ¿no? Es el daño al pulmón por el consumo de tabaco. En Argentina, el 30% de las personas de 40 años tienen EPOC. Obviamente que está en relación al tabaquismo que hablábamos antes. Antes creíamos que el EPOC era de alguien muy grande que había fumado toda su vida. Bueno, ahora esa concepción va cambiando. 8 de cada 10 personas desconocen que tienen EPOC, tal vez porque no tengan demasiados síntomas. Por lo tanto, paciente que fuma debe hacer una consulta, por lo menos una vez por año, al neumonólogo. Otros desafíos, ¿no? Cuando las industrias tabacaleras se vieron afectadas por las leyes antitabaco, dijeron, bueno, vamos a generar otro producto. Y es así que generaron los cigarrillos electrónicos, vapor, y bueno, ¿qué sucede? Lo que se va viendo en este tiempo, luego de estos años de estudio, es que el tabaco calentado, la administración de nicotina, otros tóxicos, otros químicos que tiene el tabaco, más la batería que tienen estos de cadmio, por ejemplo, que tienen estos cigarrillos, que se calienta esa batería y que libera vapores, generan el mismo daño que el tabaco. Con lo cual, ninguna organización de salud aprueba estos cigarrillos electrónicos y similares. El tabaco también afecta el sistema inmune. Genera un fenómeno inflamatorio en el pulmón, fíjense, tienen más de 6.000 compuestos carcinogénicos, genera un fenómeno de inflamación persistente, con lo cual hace al pulmón más propenso a infecciones. Y como reduce la inmunidad, también reduce la efectividad de la respuesta a la vacuna. Esto es importante, ya la persona tiene una predisposición a infecciones graves y además el efecto de la vacuna es menor. ¿Qué complicaciones puede tener una infección respiratoria? La misma neumonía viral. También una neumonía bacteriana secundaria. Tener un cuadro viral y que después, cuando está en vías de resolverse, aparezca una infección bacteriana y una neumonía bacteriana.
Esto es frecuente, esto lo vemos en los pacientes internados. La exacerbación ya de patología respiratoria como el asma o como el EPOC del que hablamos recién. La insuficiencia respiratoria, a tal punto que, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria es un dato de internación, es un criterio de internación. Las complicaciones orgánicas generales, sistémicas le llamamos. La miocarditis, o sea, una inflamación del corazón. La insuficiencia cardíaca, por ahí la persona ya tenía una cardiopatía de base o una leve insuficiencia cardíaca y se descompensa producto de, de la infección viral. También tiene más propensión a los infartos, más propensión a accidentes cerebrovasculares y la descompensación, por ejemplo, de la diabetes. Es decir, los virus respiratorios y especialmente el virus influenza no es solo un cuadro gripal, es una afección sistémica que puede generar cuadros graves con alta mortalidad. Entonces vamos a hablar de prevención. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de prevención. Hay hábitos que salvan vidas, hay hábitos que nos protegen y protegen nuestro entorno. Dentro de los hábitos, uno de ellos y de los más importantes es el lavado de manos. Nosotros no tenemos conciencia de todo lo que tocan nuestras manos permanentemente. Por ejemplo, nadie es consciente de que toca un picaporte o de cuántas veces toca, por ejemplo, el celular, de cuánto toca las barandas de una cama, por ejemplo, aquellos que estamos en salud, ¿no? No tenemos conciencia de cuánto tocamos permanentemente. Por lo tanto, no dimensionamos a nuestras manos como las grandes transmisoras, ¿no? Eh, es importante que hagamos consciente esto para poder lavarnos las manos mucho más frecuentemente de lo que lo hacemos, especialmente luego de tocar el teléfono, luego de tocar un picaporte, luego de, ¿no?, tocar la baranda del colectivo. Eh, Hoy en día se dice que uno tiene que tener a mano aquello que necesita para lavarse las manos, ¿no? No tenemos una pileta permanentemente al lado nuestro, entonces no siempre podemos lavarnos las manos con agua y jabón, pero sí es igual de efectivo lavarnos las manos con soluciones hidroalcohólicas, ¿no? Algunos le llaman alcohol en gel. Antes existía el alcohol en gel, sigue existiendo, pero ahora, para promover la higiene de manos, hace unos años existen formulaciones mucho más lindas y agradables a la piel, como son las soluciones hidroalcohólicas, que tienen muy poquita glicerina, no arruinan la piel y no nos dejan las manos pegajosas. Cuando a uno le quedan las manos pegajosas, no quiere volver a lavárselas, ¿no? O en todo caso, luego de tener las manos pegajosas, necesitamos ir a la pileta a lavarnos con agua y jabón. Y no siempre tenemos a mano ese recurso. Hoy en día existen muchísimas soluciones hidroalcohólicas, a veces en forma de toallita también, que solucionan este tema de la disponibilidad del recurso para lavarnos las manos mucho más frecuentemente de lo que lo hacemos. La vacunación es de las medidas más importantes que tenemos a mano. Nuestro país tiene uno de los calendarios de vacunación más ricos de Latinoamérica y riquísimo, riquísimo a nivel mundial. Es muy amplio. Dentro de la vacunación en relación a enfermedades infecciosas respiratorias tenemos la vacuna antigripal. La vacuna antigripal tiene indicaciones formales, ¿no? Es decir, aquellas que el sistema de salud o la salud pública nos dicen, estas personas tienen que estar vacunadas. El personal de salud, claramente, los niños entre 6 meses y 2 años,
entre 3 años y 64 aquellos que tienen una comorbilidad como aquellas que les nombré antes, por ejemplo, cardiopatías, diabetes, enfermedades del pulmón, personas con discapacidad, bueno. Y luego, de 65 años en adelante, también. Ni siquiera se necesita receta, orden, no se necesita orden médica para ir a un vacunatorio y vacunarse. Con el documento se puede vacunar. Algo más que les quiero decir sobre la vacuna antigripal. La vacuna antigripal se modifica todos los años. ¿Por qué? Porque la vacuna antigripal del hemisferio sur se confecciona con los virus respiratorios que hayan circulado en el hemisferio, en el invierno en el hemisferio norte. Ustedes sabrán que se habló durante este último medio año del nuevo virus influenza que circula, creo que es el H3N2, con gran potencial de transmisión. Bueno, circuló en Europa, circuló en el hemisferio norte, circuló en Estados Unidos y ya está, sus antígenos ya están en la vacuna nuestra de este año, junto con otros 2 virus de mayor circulación. Es decir, si yo me vacuné el año pasado, las cepas que estaban en la vacuna no son las que están en la vacuna de este año. Por eso tengo que renovar la vacunación, que siempre se da mínimamente a comienzos del otoño, principios de abril, porque la inmunidad que confiere la vacuna comienza alrededor de los 20 días de aplicada. En cuanto a los adultos, existe la vacuna reforzada, adyuvantada, le decimos, teniendo en cuenta que el sistema inmune del adulto está en este periodo de inmunosenescencia, hay vacunas confeccionadas de tal manera que a la vez de tener estos 3 virus que les decía, tienen adyuvantes, tienen un aceite particular que estimula el sistema inmune en mayor proporción, a la vez que tienen más cantidad de antígeno, o sea, tienen más cantidad de partículas que pertenecen a los virus, para incentivar el sistema inmune del paciente mayor. Después está la vacuna del virus sincicial respiratorio. Esta vacuna hace poco se introdujo en el calendario de nuestro país. ¿En quiénes? En las embarazadas desde la semana 32 a la semana 36. Esto es espectacular. En ese momento, la mamá hace anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio y se los transfiere a través de la placenta a su bebé. Entonces, cuando el bebé nace, durante los primeros meses, especialmente durante los primeros 6 meses, el bebé está protegido de este virus, por lo tanto está protegido de la bronquiolitis, que es una de las causas pediátricas de infecciones respiratorias graves, muy importante en el mundo y en nuestro país. Y a la vez se introduce, si bien no está en calendario, es decir, no es gratuita porque no está en calendario, se introduce hace poco tiempo en el adulto mayor. Porque lo que se va evaluando es que el adulto mayor también infecta del virus sincicial respiratorio y produce cuadros graves. Con lo cual es una indicación hoy el adulto mayor de recibir la vacuna del virus sincicial respiratorio, aunque aún no esté en calendario. La vacuna del COVID que todos rechazan, porque estamos cansados de vacunarnos, tiene refuerzos. Los refuerzos están en relación
al sistema inmune. Si uno tiene personal de salud todos los años, los inmunocomprometidos también. Si el inmunocompromiso es severo, el refuerzo debe hacerse cada 6 meses. Las embarazadas en cualquier etapa del embarazo. Los adultos mayores en un refuerzo anual. Eh, Y aunque estemos cansados, quedamos cansados de vacunarnos, decíamos, uy, me da fiebre, me molesta, me deja un día con dolor de brazos, es muy importante recibir la vacuna del COVID porque el virus persiste. El virus está entre nosotros y va mutando. Por lo tanto, esta vacuna no tiene que quedar de lado. Después, obviamente, esta vacuna que es para el neumococo, que es esta infección bacteriana que les decía que puede producir cuadros muy graves y extrarrespiratorios como meningitis, como sepsis, eh, también está indicada en determinados grupos. Por ejemplo, en los niños entre 2 y 4 meses, con un refuerzo a los 12 meses, los adultos con comorbilidades, como les había comentado, los mayores de 65, y sí está en el plan de vacunación de nuestro país y es gratuita. Ventilación de ambientes. ¿Qué podemos decir de esto? Es muy importante, en los, especialmente en los ámbitos de trabajo, en los lugares en donde hay mucha gente, como puede ser el colectivo, ¿no? Que vamos, muchas veces se va hacinado con las ventanas cerradas, etcétera. Generar momentos de entre 10 y 20 minutos cada 2 horas de ventilación, especialmente ventilación cruzada. Esto, obviamente, ¿qué es lo que genera? Genera que las partículas que quedaron suspendidas en el aire, que les comenté antes, aquellas que tienen una gran capacidad de quedar suspendidas, puedan dispersarse por un lado y por otro lado puedan desecarse, con lo cual el virus pierde su viabilidad, además del efecto de los rayos ultravioletas. La etiqueta respiratoria, que fuimos aprendiendo y se fomentó mucho en la época del COVID, que es cubrirse al toser o estornudar. Los niños lo aprendieron un montón, los adultos nos cuesta más si estornudamos eh, así, abiertos al mundo, ¿no? Tosemos abiertos al mundo, pero en realidad lo que se debe hacer es esta etiqueta de la tos que llamamos, ¿no? Que es con el pliegue, como está el niño acá, con el pliegue del codo, contener en las secreciones o con un pañuelo descartable, luego desecharlos y obviamente higienizarnos las manos posteriormente. Uso de barbijo, ¿cuándo? ¿Cuándo usar el barbijo? Al barbijo lo tenemos que usar cuando estamos con síntomas respiratorios. Sin vergüenza. No es que se fue la pandemia y el barbijo no lo usamos más. El barbijo se usa cuando tenemos síntomas respiratorios. Obviamente el personal de salud también utiliza el barbijo cuando va a ver un paciente. El paciente, a su vez, tiene que tener barbijo colocado cuando el personal de salud lo asiste. También las personas con condiciones inmunes deficitarias, ¿no? Una persona que está haciendo un tratamiento oncológico, una persona que porta el virus de HIV, ¿por qué no una persona mayor? Usar barbijo en ambientes poco ventilados, en ambientes donde puede haber personas con infecciones respiratorias, por ejemplo, una sala de espera. ¿Cómo se usa el barbijo? Vieron que el barbijo a veces es un collar o un contiene pera o un no sé, ¿no? Va ahí colgadito de la... Fíjense cuánto vemos de esto, ¿no? Que la pera queda descubierta, ¿no? O que lo uso de contiene pera, como que me taparía la papada, no sé qué. O con la nariz afuera porque me ahogo, ¿no?
Bueno, o colgadito, ya no lo uso, entonces lo dejo como colgado, ¿no? Al costado, colgado de la oreja. Bueno, no, 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 no. El barbijo se usa tapando toda la nariz. Van a ver, se usa con las tablitas hacia abajo como las tejas de una casa y tiene un precinto que me permite fijarlo a la nariz y tiene que tapar toda la pera. Cuando me saco el barbijo, porque está húmedo y lo tiro o porque no lo voy a usar, más inmediatamente me tengo que lavar las manos, porque lo que ese barbijo contuvo en su lado externo son todas estas gotitas de las que estuvimos hablando. Entonces, sacarme el barbijo y no lavarme las manos es como no haberlo usado. Bueno, ya está, creo que me apuré, traté de cumplir con el tiempo, no sé qué tal salió, si se entendió. Bueno, estoy abierta a las preguntas, no sé si podremos responder todas. Bueno, nada, y si algo no se entendió, lo puedo explicar, no sé. Ustedes me dirán, Luis, Ale. Muchas gracias, Roxana. Realmente muy docente lo tuyo, muy claro. Nos quedó mucho para pensar y para poner en práctica. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la presentación tan hermosa que nos brindaste. Te vamos a dar ahora como un pequeño descansito a vos, Roxana, Bueno, mientras vamos pensando algunas preguntas o comentarios que queramos hacer, los que estamos aquí conectados al Zoom. Mientras tanto, eh, queremos contarle qué es la Fundación Alianza y Salud para todos los que están aquí conectados. Esto comenzó en diciembre del 2020, cuando decidimos constituirla como fundación. Una fundación que no tiene ánimo de lucro, con el fin de desarrollar una obra al servicio de la salud humana. Y una obra al servicio de la salud humana en todos los aspectos, psíquico, físico, social y espiritual, con una estructura comunitaria dedicada a la asistencia, a la prevención, a la investigación, a la docencia y hasta a la promoción social, fundamentando todas las acciones en un humanismo cristiano. Entre otros objetivos podemos decir que nuestra fundación organiza centros de servicio a la salud asistencial con todas las especialidades y en todos sus niveles profesionales. En abril del 2024 se nos otorgó una personería jurídica en la Inspección General de Justicia y se abrió una cuenta bancaria en pesos y en dólares, y en ellos hemos recibido muchas donaciones que nos animan a seguir con el proyecto. La Fundación Alianza y Salud actualmente proyecta la construcción de una clínica en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Un lugar que sea un espacio de salud integral, de excelencia, por lo que significa la dignidad intrínseca de cada persona. Que cada uno que se acerque sea tratado como persona. Implica también el poder construir un lugar donde podamos ofrecer un acompañamiento integral que apunte a restaurar esa armonía perdida en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. El sostén de este proyecto es tener una visión comunitaria, solidaria y con una economía que sea de comunión. Esta clínica va a llevar el nombre del doctor Laszlo, un médico austrohúngaro del primer tercio del siglo XX, que aparte fue un esposo y padre de una familia muy numerosa, y no solamente esto, sino también un laico comprometido con causas sociales. Fue conocido en su tiempo como el médico de los pobres y fue beatificado por su santidad el Papa Juan Pablo II en el año 2003.
En este momento somos 8 profesionales que lideramos ad honorem este proyecto y que nos une el llamado común de dar la vida por el que sufre para un nuevo ejercicio de la medicina. Para terminar, quienes quieran participar de este proyecto pueden acercarnos sus inquietudes a nuestro Instagram o a la página web, como también algún aporte económico si es de su posibilidad. Nosotros tenemos un alias en la cuenta bancaria, muy sencillo, alianza.salud en pesos o alianza.salud.d, letra D de dólares, en dólares, ambos del Banco Galicia. Bueno, Roxana, ¿querías continuar con algún comentario más o querés que te hagamos un par de preguntas? Ahí Horacio hacía una pregunta en orden a cuánto habría cuándo habría que solicitarle al paciente que se cambie el barbijo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Eh, en realidad antes se decía cada tanto tiempo. Hoy en día el barbijo quirúrgico, que es el del que estábamos hablando, el de las tablitas, eh, se cambia cuando se humedece, porque obviamente cuando se rompe, obviamente si se ensucia con maquillaje, pero si no, se cambia cuando se humedece, ¿no? Porque ahí ya pierde su efectividad. Correcto. No sé si hay más, a ver, veo alguna otra. Mi hijo empieza el jardín pronto y tendría 6 meses de edad. Em, esperen que no. Em, Mi hijo empieza el jardín pronto. Con 6 meses de edad va a estar expuesto a enfermedades respiratorias y a enfermar. Pero hay una forma de prevenir el contagio de enfermedades más graves. Sí, claramente esto lo indica el pediatra. El pediatra te hace todo un plan de inmunización, que es aquel eh, que está propuesto por la salud pública. Y si considera al reforzar con algunas otras vacunas, bueno, lo propondrá por fuera de calendario, pero en general son las vacunas de las que estuvimos hablando. Es muy difícil en guarderías poder controlar lo que es la transmisión a través de fomites, ¿no? Tiene que haber una posibilidad de higiene permanente, higiene y desinfección permanente en el lugar, ¿no? Realmente, solamente con los mismos juguetes ya hay transmisión. Yo tengo una pregunta, Bueno. porque mucha gente no tiene los 65 años, no tiene comorbilidades y vienen a pedir la vacuna, que le haga la orden para la vacuna. Claro. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Les causa alguna eh, probable complicación darse la vacuna sin comorbilidades antes de la edad establecida? El sistema de salud pública nos dice que estos grupos son prioritarios, que estos grupos se tienen que vacunar. De hecho, dentro del personal de salud es obligatoria la vacuna, ¿no? La vacunación antigripal. Pero uno puede indicar la vacunación, el médico puede indicar la vacunación a todos sus pacientes. Esto que les decía de los tabaquistas no están dentro de la indicación formal del Ministerio de Salud. Se van a incorporar probablemente, pero no están dentro de la indicación que existe hasta ahora. Tampoco está el acompañante o el familiar de personas que estén inmunosuprimidas. Y sin embargo, uno indica la vacuna. Es decir, eh, es muy alentador que haya gente que se quiera vacunar, aunque no esté dentro de la indicación formal. Acá Dayana está preguntando, en el caso de haber tenido ya un cuadro gripal,
¿Cuánto tiempo hay que esperar para colocarse la vacuna antigripal? En realidad, la vacuna antigripal, obviamente que hay que colocársela igual, porque no sabemos primero si fue virus influenza y luego dentro del virus influenza, cuál de ellos, con lo cual hay que aplicársela igual. Generalmente uno espera que se resuelva el cuadro, que pase el fenómeno inflamatorio, aproximadamente 20 días, un mes, y luego se puede vacunar. Bien, acá por otra vía nos llega una pregunta y es que, ¿qué síntomas indican que la infección está empeorando y Sí. que debo volver de urgencia a una consulta? Sí, 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 perfecto. No lo puse en los slides. Hay datos objetivos que me dicen que tengo que hacer una consulta médica, especialmente aquellos de índole respiratorio, es decir, que haya un empeoramiento en donde haya más disnea, es decir, más sensación de falta de aire, en donde baje la saturación, si tengo posibilidad de tener un saturómetro, en donde me cueste el mecanismo de respirar, nosotros le llamamos tiraje, ¿no? Es cuando empezamos a usar más músculos de los que normalmente usamos para respirar, los músculos que le llamamos accesorios, y me cuesta que entre el aire. Eso es una indicación de consulta a la mayor brevedad. También otros datos, por ejemplo, el deterioro del sensorio, que empieza a estar somnoliento, que esté confuso, eso se da mucho en los pacientes añosos, la confusión, ¿no? Generalmente creen que es un cuadro de ACV y en realidad es un cuadro relacionado con el virus gripal. Eh, Después cuadros de hipotensión en donde la presión está baja, en donde cianosis, por ejemplo, eso que nosotros vemos que los extremos de las manos o los labios están morados, eso es una indicación de consulta pronta. Fiebre persistente, fiebre persistentes, los cuadros gripales tienen 4, 5, tal vez como mucho 7 días de fiebre, en donde uno ve una tendencia descendente. Si eso no sucede o si la fiebre se va y luego retoma, es un claro dato de empeoramiento o de sobreinfección y eso debe consultarse. Bien, muchas gracias. Por ejemplo, en un cuadro metabólico como la diabetes, si la hiperglucemia persiste, eso también, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta que dice si se pueden prevenir futuras infecciones respiratorias cuando son a repetición. Em, Primero, si una persona tiene infecciones respiratorias a repetición, debe hacer una consulta para evaluar, ¿no? La multiplicidad de causas que puede tener. Pero claramente las vacunas son la mejor prevención para las infecciones respiratorias. Muchas veces em, nosotros sentimos que repetimos o creemos que repetimos los cuadros, pero en realidad son distintos virus también, ¿no? Muchas veces también se da que me vacuné alguna vez y creo, por ejemplo, para la gripe o para el COVID, y creo que ya no voy a tener más ese cuadro, que no me voy a volver a infectar, y las vacunas, además de que existen variantes de los virus año a año, como les decía, las vacunas tienen una efectividad en el tiempo y luego reducen la efectividad. Entonces, puedo contagiarme con alguna cepa que no haya estado en la vacuna, con algún otro virus respiratorio, o puede que ya no haga efecto la vacuna, ¿no? Es Ujú, decir, que haya pasado su periodo de efectividad. ujú. Así que sí es cierto que puedo repetir. Bien. A veces hay una tendencia a, si no mejoro prontamente, deme un antibiótico, Sí, ¿no? sí. ¿Qué opinión te merece este reclamo? Las peores de las opiniones. Claro, en realidad el uso de antibióticos de modo inadecuado realmente perjudica nuestra salud. Primero, no hace
no hace el efecto que esperamos, que es la reducción de los síntomas, porque el virus tiene un periodo, nuestro organismo tiene un periodo de poder generar las defensas, dominar el virus y recuperarse. Eso lleva un periodo, no es que lo acorto con antibióticos, porque los antibióticos no curan infecciones virales, y a la vez lo que genero muchas veces es el fenómeno de la multiresistencia o de la resistencia bacteriana en mi intestino. Cuando yo recibo antibióticos, mato la flora de mi intestino susceptible a ese antibiótico. Y me quedan aquellas bacterias que no son, que no mueren por ese antibiótico, o aquellas que en ese momento se apiolaron y generaron un mecanismo de resistencia para ese antibiótico. Entonces mi intestino ya no tiene la flora que tenía, con lo cual quedo predispuesto a infecciones por organismos multiresistentes. Esto hoy en día es de mucha preocupación en salud mundial, trabajar en esto de prevenir el uso inadecuado de antibióticos. No sé si contesto, Ale. Sí, perfecto. Sí, también yo te quería preguntar, Roxana, si en tu medio, en tu especialidad, con colegas, se ha hablado de este fenómeno mundial que cada vez es mayor, de gente que no quiere vacunarse, que no quiere Mm. inmunizarse. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué Bueno, se habla en tu medio? sí, en realidad se dice que las vacunas y el agua potable es de los medios que han, de los medios que han salvado a la humanidad, ¿no? Em, en realidad, sí hay toda una línea, no tanto en nuestro país, tal vez algo más en el sur, pero hay toda una línea antivacunas. em, con distintas argumentaciones. Nuestra experiencia, por supuesto, en el ámbito de la salud es de ser pro vacunas, porque vemos lo que sucede cuando la vacuna no está aplicada. Fíjense que la mayoría de las internaciones y de la mortalidad en infecciones respiratorias son de aquellos pacientes que tenían indicación de vacuna y no se la habían aplicado, Mm, ¿no? Con lo cual vemos las consecuencias de no vacunarse. mm, Después hay un mito que tiene que ver, no sé, Luis, que esto de que la vacuna me enferma, mm, especialmente la antigripal. En realidad no, si yo me enfermé en el periodo que a los 2, 3 días que me puse la vacuna es porque yo ya estaba incubando el cuadro viral, ya que, como les decía, la vacuna comienza a hacer efecto alrededor de los 20 días de aplicada. Sí, lo que tiene la vacuna, al ser un antígeno, puede generar un malestar o dolor en el área de aplicación, no más que eso, ¿no? Pero sí está esto de que si me aplico la vacuna me enfermo, ¿no? Hay mucho de este mito urbano. mm. Gracias. ¿Alguno de los presentes quiere hacer algún comentario o pregunta? Levanta la mano O sugerencia. o sugerencia o comentario, levanta la mano y le damos micrófono. Estuvo muy, muy clara la exposición. Gracias, hola, buenas noches. Estas conferencias están abiertas a toda la comunidad, no solo al área salud. Entonces, la idea es que todos podamos recibir conceptos que nos sirvan para la vida, para prevención, para divulgación también de estos conceptos, ¿no? En los medios en los que nos movemos habitualmente. Entonces, bueno, nos podemos transformar en multiplicadores de la información también. ¿Cuándo sería la próxima? Buenas tardes, no, buenas Hola, noches. buenas tardes. Hola Lilia, Hola. ¿cómo estás? La próxima está proyectada para que sea el 18 de mayo.
A todos les va a llegar próximamente en el correo electrónico el link que va a ser el mismo, ¿sí? El mismo horario y estimamos que va a ser el 18 y va a tener que ver con nutrición, era, ¿no, Luis? Sí, vamos a tener la visita de una nutricionista con una vasta experiencia en el tema, hablando de temas de actualidad que tienen que ver con el vegetarianismo, el veganismo, la salud intestinal, alimentos multiprocesados. Em, Quería agregar con respecto a las charlas que no las damos por anticipado con mucho tiempo porque depende de las posibilidades del expositor. Hay profesionales que pueden un día o pueden otro día, entonces uno no puede proyectarlo. Por eso lo hacemos mes a mes. Ustedes van a ir recibiendo el tema de la charla, quién lo va a exponer, en un día de la semana siempre a las 19 horas, pero puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿sí? Pero eso lo van a recibir con 15 días de anticipación. Sí, efectivamente, el lunes 18 de mayo tenemos este, nutrición. Aquí alguien te pregunta, Roxana, Sí. ¿qué opinión te merece que una persona después de 2 meses de vacunado pueda tener una gran virosis, ¿no? Si tiene que ver o no con la vacuna, calculo que será la pregunta. No, era lo que decía antes. Puede haber una gran virosis o un cuadro respiratorio por múltiples virus. Para algunos de ellos tenemos vacuna. ¿Para cuáles? Aquellos que pueden derivar en una infección grave, como por ejemplo influenza o el virus incisional respiratorio, pero hay un montón de otros virus que pueden generar cuadros similares. No sé si respondería, si responde, puede ser por otros virus, mismo COVID. ¿Sigue el COVID dando vueltas? Sigue el COVID de modo persistente, con distintas mutaciones que lo hacen mucho más transmisible. ¿M? Mm. Como la nueva cepa de influenza, también es mucho más transmisible. Por eso estas conductas de prevención son fundamentales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, por lo visto, creo que podemos ir cerrando el encuentro de hoy, agradeciéndole mucho a Roxana de su tiempo, su disponibilidad, su simpatía, que nos ha hecho muy agradable este momento. Así que bueno, los esperamos a todos en el próximo encuentro. Nosotros les vamos Bueno, a compartir un pequeño videíto de la campaña que lanzamos por Instagram del ladrillo, ¿sí? Ya empezamos la construcción de lo que llamamos el muro y bueno, y ahí nos lanzamos para seguir. Qué Muy linda. bien. bueno, buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Gracias por estar. Buenas Muchas noches. gracias. Chau, Buenas chau. noches. Chao.